Amigos de las matemáticas, en esta ocasión les traigo un ejercicio acerca de perímetros, así que prepárate que comenzamos. Ok, y el ejercicio dice calcule el perímetro de un rombo cuya diagonal mayor es 20 centímetros, es decir, esta de aquí tenemos la figura, esta es la diagonal mayor, y su diagonal menor 6 centímetros, es decir, de aquí para acá 6 centímetros. Y también me dice, además, encuentre el valor del ángulo A. Justamente aquí tenemos el ángulo A. Y bueno, pues, ¿qué es el perímetro? El perímetro en realidad pues es la suma de todos los lados que están al exterior, ¿sí? O los que forman la figura. En este caso pues aquí tenemos una definición, me dice es la suma de todas las longitudes de los lados de una figura geométrica, y en realidad pues son figuras geométricas planas. ¿Qué quiere decir? ¿O qué son las planas? Pues en realidad son aquellas que tienen dos dimensiones, es decir, un ancho y un largo, ¿sí? Y pueden ser cualquiera, puede ser un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, cualquier figura geométrica excepto el círculo. ¿Por qué? Porque el círculo no tiene lados y hay que aplicar otra fórmula. Pero bueno, en este caso aquí tenemos un ejemplo. Sí, vamos a sumar entonces todos los lados de este rectángulo y vamos a hallar el perímetro. Y en este caso pues tenemos lo que es 4 lados, es decir, vamos a sumar 4 lados. Entonces ponemos P es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3 y más lado 4, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues podemos nombrar a este lado 1, a este lado 2, a este lado 3 y este lado 4. Pueden nombrarlo como sea, igual son 4 lados, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues un rectángulo tiene dos lados iguales, entonces si este mide 5, este también mide 5. ¿Ya? Entonces, igual este de acá vale 10 y este de aquí también vale 10. Entonces, ahora, entonces perímetro es igual, lado 1, ¿cuánto tenemos lado 1? Pues son 5 centímetros. El lado 2 son 10 centímetros, el lado 3 son 5 centímetros nuevamente y el lado 4 son 10 centímetros. Ahora la suma de todos estos, pues en realidad son 10 más 10 son 20 y 5 más 5 10 y 10 más 20 son 30 centímetros. Y ya tenemos el perímetro de este rectángulo. Y de igual forma entonces nosotros tenemos que sumar estos 4 lados de acá. Sí, pero no tenemos ese valor, entonces tenemos que buscar la forma de hallarla. Y en este caso pues si nos damos cuenta también estos lados, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Entonces solo bastaría hallar uno para encontrar los demás, y después ya sumamos así sucesivamente los 4 lados. Y para hallar el valor de aquí, de este lado de acá, simplemente basta con que tengamos los valores de estos dos lados. Aquí simplemente he hecho de forma análoga, ¿sí? El triángulo que se encuentra acá, ¿sí? Simplemente lo he apartado para entenderlo mejor. Y en este caso pues tenemos que calcular el ángulo A y también tenemos que calcular este lado de aquí, ¿sí? O también llamado hipotenusa, porque tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué triángulo rectángulo? Si nos damos cuenta, esta línea de la diagonal mayor con la menor, aquí forman un ángulo de 90 grados. Entonces por eso es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué valores tienen estos catetos de aquí, estos lados de acá? Pues en realidad si nosotros nos damos cuenta, de aquí a acá tenemos lo que son 20 centímetros, pero aquí solo vamos a tomar esta mitad de acá. ¿Y cuánto es la mitad de 20? Pues son 10 centímetros, entonces tiene 10 centímetros solo esta parte de aquí. Ahora, de igual forma, de aquí para acá son 6 centímetros, pero solo como cojo la mitad, es decir, de aquí para acá, son 3 centímetros. Y muy bien, estos dos datos son suficientes para nosotros poder encontrar el ángulo y también la hipotenusa, ¿sí? El lado más grande, ¿sí? De este triángulo rectángulo. Y muy bien, aquí tenemos lo que es una figura de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo θ, o igual puede decirse ángulo A, ángulo alfa, ángulo B. Ok, entonces no importa esto, aquí tenemos lo que es el ángulo, sí, y justamente el lado o el cateto que está junto al ángulo se llama cateto adyacente, ¿sí? Adyacente es el que está al lado del ángulo y lo ponemos como letra A, ¿sí? Y también aquí eso no importa, ¿sí? No importa, puede ser A, puede ser cualquier otra letra, sino que yo le puse A. Y también aquí el cateto que está opuesto o al otro lado, ¿sí?
o al frente del ángulo, ¿sí? Es cateto opuesto, o también le pongo con letra B, ¿sí? Y también tenemos acá el lado más largo, se llama hipotenusa, ¿sí? Y nosotros cuando tenemos un triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras y también las identidades trigonométricas. Y en este caso el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado, ¿sí? De un cateto, ¿sí? En este caso tenemos a, ¿sí? A al cuadrado más el cuadrado del segundo cateto, que es b, aquí b al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa c, pero elevado al cuadrado. Sí, es una fórmula que ya está demostrada, por eso dice un teorema, eso ya no se puede cambiar, y entonces simplemente nosotros la tomamos. Aquí simplemente se basa en cómo hacer este ejercicio. Ahora, entonces, tenemos aquí, nos damos cuenta que este es el cateto A, este es el cateto B y este es C. Entonces aquí ponemos A, aquí ponemos B para tomar como referencia y esto va a ser C, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que me dice A al cuadrado más B cuadrado va a ser igual a C cuadrado. Entonces, este A vamos a elevarlo al cuadrado que es 10, ¿no es cierto? 10 centímetros. Aquí ponemos elevado al cuadrado más B, que son 3 centímetros, y aquí también lo vamos a elevar al cuadrado y es igual a C, pero como está elevado al cuadrado entonces ponemos C, y aquí el cuadrado de este es C cuadrado. Entonces aquí elevamos al cuadrado todo esto, 10 centímetros elevado al cuadrado son 100 centímetros al cuadrado, más aquí también elevado al cuadrado sería 9 centímetros al cuadrado, y este es igual a C cuadrado. Entonces este segundo miembro lo voy a pasar al primero y el primero al segundo, y así no cambian los signos, ¿sí? Es una propiedad. Y tenemos aquí 100 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados. Sumamos estos, me queda C al cuadrado es igual a 109 centímetros cuadrados. Entonces, ahora vamos a proceder a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Y si hacemos al lado izquierdo, también hacemos al lado derecho. Y si se preguntan por qué es que aplico raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada es lo opuesto, ¿sí? A la potencia. Sí, aquí tenemos una potencia. Entonces nosotros tenemos que tener igual índice aquí, aquí se sobreentiende que está 2, ¿sí? Igual índice con igual potencia para nosotros poder decir vulgarmente anular. Entonces ponemos aquí anular y listo. Y si aquí estuviera 3, pues tendría que aplicar raíz cúbica, ¿sí? Entonces aquí me queda C ya prácticamente, porque yo necesito el valor de C, ¿sí? Y entonces ahora vamos a tomar la calculadora y ponemos raíz cuadrada de 109, ¿sí? Aquí tenemos 109 y es 10,44, en este caso son centímetros, ¿sí? Entonces sería 10,44 centímetros. ¿Y por qué centímetros y no centímetros cuadrados? Pues como se decía anteriormente, aquí tenemos índice 2 y aquí tenemos índice 2, perdón, potencia 2, entonces se anulan los dos y me queda centímetros nada más. Entonces aquí tenemos el lado C, ¿sí? Entonces aquí tenemos el lado C y nosotros este lado de aquí, recordemos que es este lado de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí entonces tenemos 10,44, ¿sí? Centímetros, pero también estos de acá valen de la misma forma el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los diagonales, los lados son los mismos, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que ya le he puesto el valor de cada uno de los lados, ¿sí? Y en realidad pues si fueran lados distintos, ¿sí? Habría que hallar el valor de otros lados, pero si nos damos cuenta, si tapamos esta parte de aquí, ¿sí? Nos damos cuenta que es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir un triángulo isósceles? Isósceles que tiene dos lados iguales, ¿sí? Entonces este lado de aquí, si este de aquí tiene un valor, entonces el otro necesariamente tiene el mismo valor, ¿sí? Si aquí tiene 5, entonces acá necesariamente tiene que tener 5. Tenemos un triángulo isósceles aquí, ¿sí? Dos lados iguales. Y aquí también tenemos un triángulo isósceles que son dos lados iguales. Nosotros sabemos el lado de este triángulo isósceles, ¿no es cierto? Que es 10,44. Entonces, como son dos lados iguales en un triángulo isósceles, entonces este también tiene la misma longitud. Pero ¿cómo sabemos que estos también tienen lo mismo si es otro triángulo isósceles? Entonces, en este caso, pues si nos damos cuenta, este triángulo de aquí es el mismo que está acá, es decir, tiene las mismas dimensiones.
Entonces aquí también nos damos cuenta que es el mismo triángulo, ¿sí? Aquí tenemos de aquí para acá son 3 centímetros, esta parte de aquí y de aquí para acá son 10 centímetros, sino que está dado la vuelta, nada más. Pero si damos la vuelta nos va a dar este mismo triángulo y vamos a repetir el mismo proceso y nos va a dar las mismas longitudes de estos lados de acá. Entonces, por eso es que son lados, todos tienen lados iguales. Entonces, ahora vamos a calcular el perímetro. Entonces, recuerden que perímetro es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3 y más lado 4. En este caso, porque son 4 lados, pueden haber figuras de hasta, no sé, 12 lados, hasta más. Y en este caso, pues dejamos puesto aquí, entonces perímetro es igual al lado 1, pongamos este lado 1, este lado 2, este lado 3 y este lado 4, ¿sí? Y vamos a proceder a copiar. Entonces aquí nos damos cuenta que ya he anotado 4 veces, ¿sí? 10,44 y simplemente pues vamos a sumar 4 veces, ¿sí? Y listo, y me sale 41,76, en este caso pues estamos hablando de centímetros, no nos olvidemos de las unidades, en este caso es 41,76 el perímetro, ¿sí? Y listo, ya tenemos lo que es el perímetro. Ahora vamos a ver cómo calculamos el ángulo A. Muy bien, entonces como se decía, cuando tenemos un triángulo rectángulo, ojo, solo triángulos rectángulos, ¿sí? Se puede aplicar también lo que son identidades trigonométricas, lo que es seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es el seno. ¿Cómo se lee esto? Aquí tenemos el ángulo, ¿sí? Además cabe recalcar que esto ya está establecido, simplemente se sacó la tabla, ya esto en trigonometría se ve más a profundidad. Y en este caso ya esto no hay que preocuparse, si está verificado. Y entonces aquí tenemos lo que es el seno del ángulo. Entonces seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, cateto opuesto sobre hipotenusa, o seno de θ es igual a O sobre H. Entonces aquí tenemos coseno, que es igual a cateto adyacente, aquí me dice cateto adyacente sobre hipotenusa. O también coseno de θ es igual a sobre H. Y también aquí tenemos la tangente, que es igual a cateto opuesto sobre adyacente, ¿sí? Y aquí está de esta forma. Y así van los demás, esto ya son recíprocas de estas de acá. Simplemente aquí nos damos cuenta que aquí es opuesto sobre hipotenusa y aquí es, miren, hipotenusa sobre opuesto. Simplemente cambia el orden. Y por eso se dice que son recíprocos. Y muy bien, entonces, en este caso, pues ya tenemos lo que es las identidades trigonométricas. Simplemente basta de dos valores, ¿sí?, tanto el de arriba como el de abajo, para hallar el ángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a ver. Podemos aplicar cualquier identidad. ¿Por qué? Porque igual tenemos dos valores. Supongamos que aplicamos seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto son 3 centímetros y la hipotenusa pues ya acabamos de hallar que es 10,44. Podemos aplicar coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente son 10 centímetros, ¿sí? Y la hipotenusa pues 10,44. O si no, podemos aplicar tangente, que es tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente, que es igual, aquí tenemos el opuesto es 3 y el adyacente son 10. Entonces podemos aplicar cualquiera y pues les va a salir el mismo valor. Entonces es un reto para ustedes, ¿sí? Aplicar con otra identidad trigonométrica diferente a la que yo voy a hacer y van a comprobar que les va a salir el mismo valor del ángulo. Entonces en este caso yo puedo aplicar lo que es el coseno, ¿sí? Puedo aplicar cualquiera porque igual tengo dos valores, y coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, el que está al lado sobre la hipotenusa. Entonces en este caso cateto adyacente pues es 10, vamos a aplicar aquí lo ponemos, tenemos aquí coseno de A, en este caso estamos hablando del ángulo A, ¿sí?, del ángulo A, entonces es igual a adyacente, ¿sí?, sobre hipotenusa. Entonces tenemos este caso, entonces coseno de A es igual, ¿sí?, entonces adyacente tenemos aquí que es 10 centímetros, ¿sí?, y tenemos lo que es la hipotenusa, que es 10,44, y tenemos de esta forma.
Muy bien. Entonces, ahora, sí, no sé si se vio, pero aquí tenemos 10 centímetros sobre 10,44 centímetros. Aquí acumulamos centímetros con centímetros y me queda de esta forma. Si ustedes quieren o desean, pueden dividirlo y dejar ya en decimales, o si no, pues ya les indico cómo también pueden hacerlo. Y en este caso, pues hay una identidad también trigonométrica o propiedad. Sí, que si yo multiplico una identidad por su inverso, pues se elimina esa identidad. Es decir, entonces aquí tenemos coseno, y si yo le multiplico por coseno inverso, es decir, si ya se hayan visto con esto, coseno a la menos 1, ¿sí? Si esto es coseno inverso, si le multiplico por coseno de A, ¿sí? Solo me va a quedar A. Ya vamos a verlo, pero si yo multiplico, aquí tenemos una ecuación, si yo multiplico a la izquierda coseno inverso, a la derecha también tengo que hacerlo coseno inverso. Aquí 10 sobre 10,44, ¿sí? Y se lo hace de esta forma, simplemente se lo puso ahí. Ya, entonces aquí anulamos esto de aquí con esto de acá y listo, solo me queda A. ¿Y por qué queremos A? Pues solo A es lo que nos pide el ejercicio. Entonces tenemos aquí y vamos a aplicar coseno inverso. En estas calculadoras pues ponemos, yo creo que en las demás también, ponemos Shift y ponemos aquí el coseno, ¿sí? Shift y coseno y me sale coseno inverso, o Shift y seno y sale seno inverso, o Shift y tan sale tangente inversa. En este caso es coseno inverso, ¿sí? Y ponemos aquí 10, aquí tenemos 10 dividido para 10,44, 10 dividido para 10,44 y me sale esto de aquí. Y aquí tenemos el resultado, es lo que nos sale 16,7 grados, ¿sí? Entonces esto es lo que nos sale de resultado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sale con las otras identidades trigonométricas si aplicamos con, en este caso sería seno o tangente? Pues va a salir o tiene que salir el mismo resultado. Entonces compruébelo, esa es su tarea. Hasta luego, chau chau.